Bueno, buenos días. Mi nombre es Madeline Albarracín, soy residente de segundo año de pediatría y el día de hoy vamos a hacer como un enfoque, una aproximación del niño con primera crisis no provocada. Mi tutora es la doctora Helen Preciado. Entonces, para empezar, epidemiológicamente tiene una prevalencia en la edad pediátrica aproximadamente el 8%, pero en algunos estudios se ha descrito hasta el 15% de los menores de 15 años, de los cuales el 10% se asocia a trastornos paroxísticos no epilépticos, del 3 al 4% son convulsiones febriles, y si podemos ver, solo el 1 hasta el 1,5% se asocian a auténticas crisis epilépticas, de las cuales esas epilepsias solo se presentan con una crisis única. Estas pues, primeras crisis son breves, autolimitadas y su duración es de menos de 5 minutos. Hay que tener en cuenta la diferencia entre una crisis provocada y no provocada. Una provocada es que hay un estímulo o una causa aguda bien definida. Entonces, ¿qué son estímulos? Cualquiera, puede ser fiebre, trastornos hidroelectrolíticos, hipoglicemias, infecciones del sistema nervioso central, fármacos tóxicos y traumatismos craneoencefálicos. Y ya las crisis no provocadas no se van a relacionar con la presencia de un precipitante inmediato agudo, tiene una base epileptógena, se asocia más a factores genéticos predisponentes, presentan un alto riesgo de recurrencia por este mismo y tienen un potencial de desarrollo evolutivo de epilepsia. Dentro de las causas, aproximadamente el 50% o más de los niños con epilepsia no van a tener una lesión cerebral de base y los factores genéticos en ellos van a predisponer a presentar convulsiones recurrentes. Entonces hay que tener en cuenta que es el término idiopático y sintomático. El término idiopático se usa para describir la predisposición genética a las crisis epilépticas. Estos niños suelen tener un examen físico, un examen físico y los paraclínicos iniciales como lo que ya ahorita vamos a mencionar como hemograma, como electrolitos, glicemia, van a estar dentro de los rangos normales y un examen físico normal y su neurodesarrollo es normal. Sintomático es que hay una lesión cerebral de base o hay una causa de las que ya mencioné que lo va a precipitar. Entonces, una crisis epiléptica sintomática pueden tener características, no necesariamente van a cumplirlas todas, pero son cosas que hay que tener en cuenta. Un neurodesarrollo anormal, un examen físico anormal, antecedentes de daño neurológico, dismorfismo, intervenciones congénitas o algunos de los laboratorios que mencionados alterados. Entonces, dentro de las causas de las crisis, podemos tener las idiopáticas y las sintomáticas, de las que están en prácticamente 50-50%. Entonces, dentro de las idiopáticas, las más comunes que se han descrito son las epilepsias por las ausencias tanto de la niñez como juveniles, la epilepsia rolándica benigna, la epilepsia mioclónica juvenil. Y dentro de las sintomáticas están las malformaciones de sistema nervioso central, síndromes neurocutáneos, malformaciones vasculares, infecciones del sistema nervioso central, tanto congénitas como adquiridas, lesiones cerebrales isquémicas hipóxicas, stroke, accidentes cerebrovasculares, lesiones cerebrales de origen traumático, tumores y errores innatos del metabolismo. Con las anomalías vasculares, los tumores cerebrales y los errores innatos pues son de causas poco frecuentes, pero hay que tenerlas en cuenta dentro de la edad pediátrica. Ya dentro de las causas secundarias también podemos encontrar los tóxicos, la hipertensión, la hidrocefalia, hay que averiguar y, bueno, saber o tener en cuenta por qué esa hidrocefalia y trastornos metabólicos, la hipoglicemia, trastornos hidroelectrolíticos, la hiponatremia grave. Dentro de la evaluación hay que tener en cuenta cuánto dura la crisis, cuánto dura la crisis, qué características tiene, hay que preguntar muy bien. Yo ahorita tengo un esquema para que tengamos como una aproximación de cómo describir esas crisis.
Si tiene antecedentes de convulsiones previas, podemos tener una primera crisis, pero en ocasiones hay movimientos paroxísticos que los padres refieren como normales o que de pronto el niño se exaltó y realmente fue una convulsión verdadera, pero que el papá o el cuidador dejó por sentado que no era algo anormal. Entonces hay que indagar muy bien antecedentes del bebé o del niño, medicamentos, comorbilidades neurológicas, si tiene alguna patología de base como insuficiencia renal, las, prácticamente los antecedentes, endocrinopatías que nos pueden pensar en algún trastorno electrolítico. Si hay alguna focalización, las focalizaciones no solamente son motoras, es decir, que solo está moviendo un brazo o una pierna, sino también la misma desviación de la mirada o la desviación de la cabeza, eso es tener en cuenta. Si movió todas las extremidades, pero miró hacia un lado, digamos lado derecho o lado izquierdo, es un signo de focalización. También hay que tener en cuenta si tiene alucinaciones, también son signos de focalización. Entonces hay que tener y pues, las posibles causas ya mencionadas. Dentro de la historia clínica, ¿qué comportamientos tenía el niño antes, durante y después? Si hay auras, focalizaciones, nivel de conciencia y los antecedentes, cómo estuvo su fase posictal, qué características tenía y si tenía algún compromiso de alguna hemiparesia, sea de miembros solo miembros superiores o miembros superiores e inferiores, solo inferiores. Antecedentes familiares de convulsiones, que esto muchas veces se nos pasa, si hay algún antecedente de algún tío, algún primo, papá, mamá, que convulsionó, no y preguntar desde la niñez si hay antecedentes de cardiopatías, muerte súbita, historias de crisis de ausencia, micronías, eventos nocturnos y tener muy en cuenta el neurodesarrollo del paciente, porque es muy diferente un paciente que tiene un neurodesarrollo normal al paciente que está anormal. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta dentro de la historia clínica. Entonces, dentro de la tablita que les traigo, tenemos factores predisponentes, entonces, historias familiares de convulsiones o de epilepsia, el desarrollo, el neurodesarrollo, eventos precipitantes y si hay una lesión cerebral estructural preexistente. Dentro de la semiología preictal, tener en cuenta si hay auras, si hay cambios en el comportamiento, algún tipo de automatismo, si el niño tiene cambios como el cansancio, irritabilidad, pérdida del apetito, todo eso se debe registrar muy bien en la historia clínica. La semiología de la historia, qué orden de aparición tuvo en los síntomas. Y tener en cuenta que en pediatría es muy poco lo de movimientos tónico-clónicos que hemos sido muy repetitivos, pero que es lo que la mayoría de veces se describen en las historias. Entonces, si empezó con una tonicidad, si fue de las 4 extremidades o fue solo una extremidad, y el orden, si luego empezó a tener cialorrea o luego empezó con clonías, si desvió la mirada, si relajó esfínteres, entonces ser muy juiciosos con esa anamnesis. El nivel de conciencia, la actividad motora, si hay alteración del sensorio, si hay, si hay algún lado predominante de ocurrencia en cada componente, si hay pues, qué expresiones vocales tiene, si llora, si hace gruñidos, si hay expresiones faciales estereotipadas, si hay algún automatismo, pues características de autonomía como tal, taquicardia, sudoración, piel erección, si hay relajación de esfínteres, el patrón respiratorio, si hay pérdida o del tono, hay que tener en cuenta eso, la duración, con la duración es muy subjetiva, es muy poco el papá o el cuidador que realmente sabe, pero ustedes le dicen, si ustedes están hablando y llevan más de un minuto, dicen papá, lo que hemos ya hablado, llevamos un minuto, desde que le pregunté tal cosa, en eso ha durado la convulsión, es una forma como de referenciarlos, no, doctor o doctora, duró menos, entonces más o menos orientados. Ya el papá que está más con un niño con neurodesarrollo normal o que tenga algún otro hijo, digamos, que haya convulsionado, son un poquito más conscientes del tiempo. Presencia o no de ritmicidad y la semiología del posictal, si tiene tendencia a la somnolencia, la amnesia, confusión, si el niño cuando son muy pequeños que rechacen al padre o que no reconozcan a los cuidadores,
cefaleas, parálisis, pues hemiparesias, dolores musculares, cambios en el comportamiento y si hay alguna lesión secundaria al episodio de convulsión. Entonces, dentro del examen físico, no solamente hay que tener en cuenta desde los signos vitales, enfocado más por la presión, por lo que una de las causas secundarias, o bueno, las causas sintomáticas pues la hipertensión, hacer un examen físico de cabeza a pies, si hay presencia de estigmas neurocutáneos que nos puede hacer pensar en un síndrome, el examen neurológico completo, tener en cuenta desde el neurodesarrollo y examinar en el momento en el paciente todo lo que debería estar cumpliendo en su momento de vida. Si hay una presencia de microcefalia, que eso a veces se nos pasa, hay que ver también reflejos, hay que evaluar o de tono, hay que evaluar fuerza del niño, hay que evaluar eh, hay que evaluar muy bien esa parte neurológica, porque a veces al papá puede que sea normal para ellos, digamos que un niño de 1 año no camine, que porque el hermanito empezó a caminar a los 3 años, entonces hay que evaluar mucho eso, el nivel de conciencia, la marcha, hacer un fondo de ojo que en los más pequeños es un poquito más difícil, pero no debemos pasar por alto. Banderas rojas, esto es más para pensar como causas sintomáticas o la parte secundaria, que son lesiones en la cabeza, que el niño se cayó de la cama y el papá no le dio como mucha relevancia. La parte del neurodesarrollo, que lo he venido siendo muy enfática, si ha tenido cefalea, si hubo alteración en el cambio de comportamiento, estuvo muy irritable antes. Si hay trastornos hemorrágicos, si el niño tiene alguna terapia anticoagulante, si, sobre todo en los adolescentes, uso de drogas o alcohol y focalización. Dentro de los laboratorios, la glicemia central, una glucometría nos puede dar una aproximación inicial, pero hay que tener en cuenta que posterior a la crisis es normal que encontremos una leve hiperglicemia. Hay que hacer un electrocardiograma y esto muchas veces no se ve en el área de urgencias. Hay que calcular el QT corregido. Para el QT corregido vamos a encontrar miles de fórmulas, hay como unas 20 fórmulas, la más básica es la base, pero la que es menos extrapolable, para esto existen normogramas, hay ya fórmulas establecidas y el QT corregido debe ser al menos de 740 milisegundos, ya mayor a 780 ya debemos pensar en un QT prolongado. La va a ser que es QT sobre raíz cuadrada de RR, pero podemos encontrar miles de fórmulas y hay normogramas para eso. Tener en cuenta toma de electrolitos, gases venosos principalmente en los menores de 6 meses, pacientes que sospechemos alteraciones metabólicas, pacientes con antecedentes de diabetes, que vengan deshidratados, o el paciente que no regresa a la línea basal, que puede estar pasando a un estatus convulsión no epiléptico. Y también tóxicos ya en los más grandecitos. El electroencefalograma, muchas veces hasta el 50% de una crisis se puede encontrar hasta normal, pero se han encontrado electroencefalogramas hasta un 4 o 5% que no haya tenido una crisis, pero que pueden estar anormales. Esto es lo que más se referencia a una crisis idiopática, que van a tener descargas generalizadas y que muchas veces se interpreta como crisis epilépticas, pero muchas veces son rolándicas benignos, que es lo que no necesitan tratamiento, pero solo vigilancia y seguimiento, son benignas. También, depende pues del contexto del paciente y lo que ya venía mencionando, si se puede tomar el inicial y podemos encontrar la normal. Es muy indicativa también en el segundo episodio, pero eso ya depende como de la referencia bibliográfica que usemos. Se debe evaluar el riesgo de recurrencia, principalmente pues tomando en cuenta los antecedentes que el niño, si es un niño neurológico de su neurodesarrollo normal o anormal, o si tiene algún factor de riesgo. Y en caso de requerirlo, pues seleccionar el fármaco apropiado. Nosotros, aquí como hay internos, ustedes van a ser médicos generales, tienen que ser una primera aproximación, se deben apoyar dependiendo de las características del paciente,
Se debe apoyar siempre a un especialista. Nosotros como pediatras y pediatras en formación también nos debemos apoyar de un neuropediatra en los pacientes. Y se recomienda el electroencefalograma con privación del sueño, ya que la probabilidad de detectar descargas epileptiformes aumentan pues, mientras duerme. ¿Qué le recomienda una resonancia versus un TAC? Entonces, dependiendo de los antecedentes clínicos y si tenemos un electroencefalograma compatible con la epilepsia, no requieren imágenes. Sí se recomienda, y esto es muy enfático, cuando hay dos o más crisis que no haya una clínica clara y que el electroencefalograma sea normal, buscar una lesión cerebral de base, pues se recomienda la resonancia sobre el TAC principalmente por la irradiación al niño, pero pues también dependemos de en dónde nos encontramos, qué disponibilidad tenemos y que la resonancia pues requiere anestesiar al niño, sedar al niño, sobre todo en los pequeños. Hasta un tercio podemos encontrar anormalidades en la neuroimagen, pero realmente es muy poco el porcentaje, hasta un 2% de anormalidades significativas que nos puede estar explicando esta crisis. También lo recomiendan cuando hay estatus epilépticos afebriles, signos neurológicos de focalización por horas, antecedentes ya mencionados como el TEC, que haya cefaleas persistentes, antecedentes de CA o paciente anticoagulado que no regrese a la línea de base, que ya requiera una tercera línea anticonvulsivante en menores de 6 meses y que haya una presión intracranial elevada, algún factor de riesgo, algo que nos lleve a pensar que hay aumento en esa presión. Dentro del diagnóstico diferencial, no lo vamos a ahondar, pero es como para tener en cuenta estereotipias y tics, ataques de pánico, ansiedad, convulsiones psicógenas no epilépticas, trastornos del sueño, migrañas, síncopes vasovagales, hipotensiones ortostáticas y la pseudocrisis. Tratamiento no requieren de rutina, aproximadamente lo que es solo un episodio en la vida que presenta el 50%, un 20% el segundo episodio de la vida y evaluar el riesgo de recurrencia cuando hay focalizaciones, exámenes neurológicos anormales, neurodesarrollo anormal, antecedentes de epilepsia o cuando hay lesiones significativas cerebrales de base por neuroimagen. Hay un riesgo de recurrencia mayor del 50% que ya se debería iniciar fármaco. Esto pues es una patología que no nos debemos quedar solo, siempre debe ser un manejo multidisciplinario. Siempre es un paciente que se debe seguir ambulatorio y no es un ambulatorio de meses, debe ser un ambulatorio, incluso los neuropediatras pueden llegar hasta 2, 3 e incluso 5 años dependiendo de las características del niño. Muchas gracias.